Bienvenido a esta entrega de Actualidad Preventiva. Un servidor, Raúl Hernández, sustituyendo a su productor Andrés Terrero, quien se encuentra fuera del país. Estamos aquí para analizar las elecciones de los Estados Unidos. ¿Y quién más que el invitado que vamos aquí a contar con su presencia para analizar lo que acontece en ese país de cara a ese proceso electoral? Estamos hablando del politólogo, doctor en ciencias políticas, Héctor Giguer, un dominicano radicado en la ciudad de Nueva York desde hace muchos años, gran conocedor de la cultura norteamericana, de la política de ese país, de esa gran nación. Está aquí con nosotros Héctor Giguer. ¿Cómo está, Héctor? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias, Raúl. Un placer estar aquí contigo en este programa. Así es. Un honor para mí. Así es, para nosotros también. Y un saludo, Andrés, de que estamos aquí compartiendo con Héctor este análisis interesante que vamos a presentarle a ustedes acerca de este proceso que tiene lugar en la gran nación norteamericana. Héctor, elecciones presidenciales. Dos candidatos compiten en este proceso. Estamos hablando de Donald Trump, que ya ocupó la presidencia en su momento, ¿verdad? 2016-2020. Kamala Harris, la actual vicepresidenta del país en representación del Partido Republicano. Héctor, en este primer tramo del programa Actualidad Preventiva, ¿pudiéramos identificar algunos antecedentes de lo que aconteció en 2020, cómo estaba el mapa político de los Estados Unidos, los resultados electorales, para poner en contexto a la teleaudiencia? Sí, seguro, Raúl. Este es un proceso electoral muy reñido entre Kamala Harris y Donald Trump. Es reñido por una serie de factores, entre ellos la constitución en bloques de los votantes, además de los problemas geopolíticos que nosotros estamos confrontando, tanto como los problemas domésticos. O sea que es una combinación de factores internos y externos. Exactamente. Que se han conjugado en esta campaña electoral. Sí, a esto yo le llamo the perfect storm. O sea, una tormenta perfecta. La tormenta perfecta. No correcto. sé si tú habrás visto la película, claro, sí, La tormenta perfecta, ¿no? Se está dando en este proceso. Se está dando en este proceso debido a los problemas políticos a nivel doméstico, a nivel internacional que nosotros estamos confrontando en los Estados Unidos como nación. Y gravitan en la campaña. Y exactamente, gravitan en la campaña. Si nos vamos al 2020, analizando las elecciones, ¿no? De ese momento. Partiendo desde el 2020. Joe Biden le gana la presidencia en el 2020 a Donald Trump, pero la gana por apenas 10 votos electorales del colegio electoral. Perdón, Héctor, que te interrumpa. Como pueden ver los amigos televidentes, en el mapa que hace referencia a ese hecho, lo pueden apreciar ahora. Entonces, tú dices, fue una campaña, un proceso muy reñido también. Y gana por apenas 10 votos electorales. 10 votos electorales. Como se puede ver en el mapa. Como se puede ver en el mapa. ¿Y qué estados fueron determinantes, Héctor, en ese proceso? Bueno, en ese momento, estados que fueron determinantes fueron casi lo mismo que estamos viendo ahora, como por ejemplo Michigan, Wisconsin, Arizona, ¿ves? Colorado. Esos fueron los estados que hasta cierto punto, los estados bisagra, que le dieron el gane por 10 puntos a Joe Biden. O sea, que fueron los determinantes en los resultados finales de ese proceso. Exactamente. Eso es 2020. Es el 2020. Okay. Si nos vamos a los cambios que han habido desde el 2020 al 2024, lo que vemos es que Donald Trump ha aumentado, o el Partido Republicano ha aumentado por 2 más sus concesionarios. En otras palabras, estos son estados que le aseguran el voto del colegio electoral a cada candidato. En este caso, favorecen más a Donald Trump que a Kamala Harris. Que a Kamala Harris. Sí. Pero bien, vamos a quedarnos un poco en los resultados de 2020. Vemos entonces
¿Por qué razón, Héctor, Michigan, Nevada, Arizona, por qué esos estados, por ejemplo, en el caso de Pensilvania, que fue crítico cuando Hillary Clinton compitió con Donald Trump, que no se esperaban esos resultados? ¿Por qué son tan importantes los estados bisagra para que los amigos televidentes entiendan qué es lo que ocurre en Estados Unidos con esos estados? Esos estados bisagras son importantes porque le pueden dar sus votos a un candidato u a otro. ¿Ves? Sí. Esos son estados le llaman swing state. Sí. O sea, bisagra, que son muy variables. Sí. No son estados, por ejemplo, como California, Nueva York, que tradicionalmente son demócratas. El caso de la Florida, que era antiguamente demócrata, pero ahora es republicano. O sea, que son estados que se mantienen con una votación muy fiel a un partido. Exactamente. Entonces le llaman bisagra. Le dicen swing votes, ¿verdad? Swing votes. Que son muy variables porque tienen comportamientos diferentes. Exactamente. Según cada elección. Sí, pueden ir tanto a un candidato o a otro candidato. Entonces, ¿qué se espera, por ejemplo, en el caso de Biden y de Trump? Pero no qué se espera, ¿qué se esperaba en ese momento con esos estados cuando tú viste ese proceso en 2020? ¿Qué fue lo que ocurrió en esos estados, Héctor? En algunos de los estados bisagra, los votos se le dieron a Biden. A Biden, ajá. Pero no todos. Algunos de esos votos fueron para Trump también. En esos estados bisagras, el representante del colegio electoral decide a quién le va a dar su voto. O sea que es un componente importante. Señores, como estamos hablando con Héctor, que tú eres politólogo, conocedor de la realidad norteamericana, sería importante, Héctor, que en estos minutos ahora de este primer bloque, tú le explicas a los amigos televidentes la diferencia entre el voto popular y el voto de los colegios electorales, eso que tú acabas de decir ahora, para que la gente entienda. Sí, bueno, muy buena pregunta, Raúl, porque eso se presta a muchas malas interpretaciones. Correcto. ¿Ves? El voto en los Estados Unidos directo no es el que elige al presidente de los Estados Unidos. O sea, que es un voto indirecto. Es un voto indirecto. ¿Por qué? ¿Por qué, Héctor? Ajá. Porque es el colegio electoral el que elige en realidad al presidente. Un candidato, como en el caso de Donald Trump y Hillary Clinton en el 2016, un candidato puede ganar el voto popular. Que fue el caso de Hillary. De Hillary Clinton, por más de 3 millones de votantes. De votos. Votaron a favor de ella, pero es el voto popular. El voto popular. ¿Qué pasó con el voto de los colegios electorales? En el colegio electoral, lo que viene a suceder es que Hillary Clinton pierde las elecciones porque el colegio electoral le da más votos a Donald Trump que a Hillary Clinton. Pero en el caso de Pensilvania, siempre lo recuerdo, que fue el gran susto de los demócratas, toda la situación que se dio, y la gente esperaba que iba a, un estado determinante en ese proceso. Bueno, fue de los últimos, inclusive. Y en este también. Bueno, en este también. Entonces, ¿qué ocurrió en esa oportunidad? Que Hillary Clinton, para que los amigos entiendan, ganó más votos populares, entiéndase, obtuvo más votos de los ciudadanos que Donald Trump. Esta es una situación que ha ocurrido en otros procesos antes en Estados Unidos, pero Donald Trump ganó en cantidad de votos electorales y por eso llegó a la presidencia por ese hecho. Sí. Eso estamos hablando de 2016. Sí, ocurrió en el 2020. Entonces, en el 2020. En el 2000 ocurrió también con George W. Bush. Cuando le gana las elecciones a Al Gore. La misma situación. La misma situación. Al Gore gana más votos populares, pero George Bush entonces le ganó con los votos de los colegios electorales. Bueno, ahí hubo un cambio con la Florida, ha habido una situación ahí, pero qué interesante es el proceso norteamericano. Yo me imagino, Héctor, cuando tú llegaste a Estados Unidos, comenzaste a estudiar en la universidad, te lo digo porque me pasó eso, conocer este sistema, y uno piensa en los fundadores de Estados Unidos. Sí. ¿Cómo ellos concibieron esto? Esto tiene una razón. Sí, sería importante que históricamente tú lo expliques. Sí. ¿Por qué ellos decidieron un sistema que a algunos les resulta complejo, pero por qué tú entiendes que ellos establecieron ese sistema que es el único que existe en el planeta? Exactamente. Una de las razones, yo siempre digo que los padres
fundadores de los Estados Unidos fueron gente muy visionaria. Claro. No se enfocaron tan solo en el presente al obtener la independencia en el año 1776, sino que se enfocaron también en el futuro de la nación que ellos querían crear. ¿Ves? Lo que ellos vieron fue lo siguiente, que algunos estados iban a ser o percibieron, algunas colonias tenían más población que otras. Exactamente. Y que si no se creaba un mecanismo, ¿ves? Eficiente, esas colonias que después iban a formar los estados de los Estados Unidos, esas colonias, esos estados más poblados, iban a determinar consistentemente quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Y iban a enfocarse los candidatos simplemente en hacer campaña en esos estados poblados, que son superpoblados, muy poblados. Pero Héctor, es interesante porque te digo, no sé qué te pasó a ti. En esos cursos de historia, cuando uno comienza a ver esto de la fundación de los Estados Unidos, y realmente coincido contigo, fueron individuos con una visión, o sea, no se limitaron al momento, sino que fueron visionarios. Pero sí, es interesante porque busca un equilibrio. A ver, ¿qué te pareció cuando tú viste eso por primera vez, Héctor? A ver. Cuando lo estudié por primera vez, bueno, fue algo increíble para mí, desde el punto de vista de la visión que tuvieron los padres fundadores. De buscar ese equilibrio. De buscar ese equilibrio y entonces decir, no, vamos a crear también el colegio electoral. Este mecanismo nos va a permitir a nosotros asegurarnos una distribución más equitativa y que todos los candidatos van a tener hacer campaña en esos estados. En todos. Sí. No solamente en los mayoritarios, porque recordemos, señores, que cuando hablamos de Nueva York, de la Florida, de California, Massachusetts. California tiene 54 votos electorales. Entonces, pero es un estado con una gran población. Seguro. Entonces, fíjate cómo ellos diseñaron su sistema político. Hay gente que lo está criticando hoy en día. Sí, hay muchos que hay que reformarlo, que hay que modificarlo, pero mira, parece como la Constitución de Estados Unidos se ha mantenido a través de los años intacta, salvo enmiendas que le han hecho en momentos donde se ha entendido que hay que hacer algunos ajustes, pero ahí está el documento. Intacto. Intacto a pesar de los años. Bueno, Héctor, en esta primera parte hemos hablado de estos antecedentes, qué ocurrió en ese proceso cuando Hillary Clinton compitió en esa oportunidad con Donald Trump, el caso de los colegios electorales, los llamados estados bisagra. Pero señores, este ha sido el primer tramo donde hemos hablado de los antecedentes para el análisis de las elecciones de 2024. Sigan con actualidad preventiva y regresamos después de esta primera pausa para continuar con esta interesante participación del politólogo Héctor Giguer, refiriéndonos al análisis de las elecciones de los Estados Unidos. Continúen con nosotros después de esta primera pausa. El Banco Central de la República Dominicana reitera que son falsas las informaciones que circulan en las redes sociales sobre una nueva supuesta plataforma de inversión. La institución recuerda que todas sus disposiciones las hace de público conocimiento a través de su página web, sus redes sociales y los medios de prensa de circulación nacional. No te dejes engañar, protege tus datos. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.